Hola, Buen día. ¿cómo estás, Flavia? Bien, todo bien. Había que tener todo leído porque yo no llegué, ¿eh? No, Ah, ya está. Me lo imprimí, lo acomodé, pero empecé a leer una cosa y todo no llegué. no, tranquilísima. Ahora ordenamos todo eso. Está Hola, bien. Ceci. Hola, Tantos tanto tiempo. años. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, muy bien. ¿La Acá, nena? contenta. La nena tiene 13. Mirá. A ver, Isa, vení. Isa, vení un minutito. Ay, me da vergüenza. Pobrecita, Está no, más alta que yo. Sí. Hola, no te puedo creer. Hola, Melina, ¿cómo estás, amor? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, chicas. Hola. Hola. Qué bárbaro. Bueno, faltarían dos o tres más, pero no sé si se pueden conectar, así Mira que las flores. vamos a esperar un cachitín. Este, bueno, la idea es que yo les mando el material y ustedes lo ven durante todo el mes, porque a medida que se van sumando flores, se empieza a armar como un lío mental y lo que les recomendaría es que no le pongan fuerza, sino que dejen que la información decante sola. O sea, para mí ese fue mi método para estudiar tanto medicina china como flores, cuando se trata de algo que es mucha información de distintas áreas con distintas visiones. La verdad que está bueno que la información decante y que se tome su tiempo. Entonces, me parece que así es más interesante. Como acá hay mucha información y van a ver que yo les mando la flor, les mando la visión de Bach original y después de 3 o 4 médicos especialistas que son tal vez un poquito más contemporáneos a la época de Bach. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con eso? Bach hizo el trabajo de campo y el trabajo inicial. Pero después hubieron muchísimos médicos que trabajaron sobre el sistema Bach y descubrieron más cosas y más funciones. Y es el día de hoy, por ejemplo, Jordi Cabañeiras en España, en Barcelona, tiene el Jardí igual al de Bach y sigue trabajando con muchísimos descubrimientos en cuanto a soluciones nuevas que puede dar el sistema Bach. Yo hice varios trabajos con él y hice cursos con él. Y realmente síganlo en Facebook y en Instagram porque es un genio. Eh, y, y siempre tiene como visiones nuevas en cuanto al trabajo y al potencial que puede tener las flores de Bach. También tenemos que tener en cuenta que en Europa, por ejemplo, hay países como Bélgica que están dentro del vademecum normal de medicina.
Nosotros acá en Argentina, recién ahora en la Universidad de Medicina de Santa Fe se está dando un curso que lo está dando el que fue mi profesor eh, de medicina floral, pero es optativo, digamos. No, 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 digamos que no entra dentro de lo que es como una visión holística concreta dentro de la Facultad de Medicina. Pero por lo menos estamos súper contentos, pues yo siempre pienso que cuanto más seamos y más sepamos, esto se va a potenciar y se viene más interesante y la gente lo conoce más. Entonces, por ejemplo, hay países en Europa que utilizan el Rescue Remedy en las ambulancias. ¿Por qué? Porque funciona para cualquier situación límite perfectamente y como no tiene ningún tipo de contraindicación, ellos pueden levantar a una persona en un accidente de tránsito y no saben si es alérgico, no saben si tiene algún tipo de problema y sin embargo con el Rescue Remedy pueden ayudar hasta llegar al lugar donde lo tienen que trasladar. Pero eso todavía acá falta un poco. Bueno, el tema es así. El curso está basado de esta manera. Yo les voy a enviar 4 flores todos los meses, todos los módulos y un trabajo práctico. No hay necesidad que tengan que hacer el trabajo práctico en el mismo mes. Ustedes lo van realizando, de entrada va a parecer súper sencillo, pero van a ver que a medida que se van sumando flores, se empieza a abrir todo un abanico que se pone interesante. Hasta que lleguemos a los 12 curadores, que eso va a ser en el 4.º módulo. Hola Karina. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Margarita, ¿cómo va? Bien. Una vez que lleguemos a los 12 curadores, ustedes van a empezar con prácticas. Les voy a dar un modelo de consulta. Vamos a trabajar sobre aprender a tener la consulta y a sentarme adelante del consultante y a llevar la consulta a buen puerto. A ver, hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola amor. ¿Cómo están? Disculpen la demora. No hay problema, no hay problema. Tengo una señal, así que si se me corta. No hay problema. Entonces, a partir de los 12 curadores, ustedes van a empezar a tener que buscar algún consultante. Nada, una amiga, alguien que se preste a tener una terapia floral sin costo y entre todos vamos a supervisar. Vamos a trabajar con el grupo de WhatsApp donde van a subir el caso y entre todas vamos a trabajarlo, a ver qué le daríamos, por qué, y yo las voy a ir guiando. Esa persona, obviamente, ustedes pueden, les voy a asesorar cómo hacer para que la persona pueda tener acceso a su frasco de flores y vamos a ir haciendo el seguimiento. Así va a ser hasta que terminemos la cursada. No se preocupen por las flores que no saben porque yo las voy a estar guiando. Si vamos a tener un consultante que realmente necesita algo que ustedes no saben, yo voy a estar ahí guiándolas.
la idea es que aprender sobre la consulta es bien concreto y les da una pauta a cuando termina la cursada de salir o sea, las que, por ejemplo, las que terminaron el año pasado, cuando terminaron ya tenían pacientes, ya estaban trabajando, o sea, se arma la red interesante si es lo que quieren y si no, solo por el hecho de tener la práctica de la consulta. ¿Ok? Nada es obligatorio, si no les gusta, si no se sienten cómodas, está todo bien, pero realmente el tema de la práctica sobre la consulta es súper interesante porque hace la cursada bien dinámica. Ahí empiezo a ver cómo funciona y cómo funcionan las flores realmente. Dentro de la cursada también les enseño a trabajar con niños, con embarazadas, con animales y con plantas. Y además hacer cremas, geles, spray y todo lo que se puede trabajar con flores de Bach. ¿Mm? Bien. También tenemos una visión holística desde la medicina china y la biodecodificación. O sea, porque yo en la consulta con mis pacientes utilizo con medicina china y con la bio, utilizo las flores como red de contención. O sea, el paciente no se va solo identificando a su casa su conflicto y no sabe qué hacer. Las flores ayudan en el proceso del trabajo que hace el consultante. Entonces, está bueno ver este trabajo que se puede hacer conjuntamente con varias terapias. Y el material de eso también yo se los doy. Bueno, entonces, hoy vamos a arrancar con el material que tienen, que yo les doy una mirada por arriba del aporte que le puedo dar en cada clase. Ustedes después leen cada una completo el material. Yo voy a ir a la parte... Igual lo podemos tener leído de antes, ¿no? Porque yo la verdad lo leí antes. Me resultó súper interesante. Obvio, vos lo lees antes tranquilamente, todo lo que te gusta y podés ir haciendo preguntas o lo leen después y hacen preguntas en el grupo de WhatsApp. Esa sería la idea. Quiero ir al apunte de lo que es enfermedad. Es muy interesante este apunte porque tiene una visión del concepto de enfermedad que es general en la historia de la humanidad. Y entonces ahí van a ver que está de acuerdo a la filosofía tibetana, a las distintas religiones, a lo que es el principio de la medicina según lo que se sentía o se decía que era, bueno, la enfermedad era la falta de salud, básicamente. O, por ejemplo, cuando se decía que en realidad lo que estaba pasando era así. Si pueden silenciar los micrófonos, bárbaro, así no se acopla. Sí. Lo que se decía era que un mal comportamiento religioso te llevaba a una enfermedad. O que era un maleficio o una desgracia que venía por no seguir a Dios, ese tipo de cosas. Para Bach, en la enfermedad es la desconexión con el yo. Y ahí está interesante porque vamos a situar a Bach dentro de un contexto en el cual se encontraba él en ese momento de la vida. Estamos hablando entre en Europa, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bach es un médico y ¿qué es lo que sucede básicamente? Él empieza a identificar que las personas en distintos, viviendo las mismas cosas,
sin embargo, presentan distintas patologías. Y él empieza a identificar que hay patologías que son asociadas a un momento social y patologías que están asociadas a la emocionalidad de las personas. En ese momento, para la medicina, la emocionalidad no estaba siendo trabajada con un respeto interesante, porque también en el mismo momento Freud estaba intentando hacer que, estipular, diferenciar que la mente daba determinados parámetros para algunas afecciones que podía tener el ser humano. Y él estaba en plena lucha, y en este momento Bach trataba de establecer que en realidad la emocionalidad también generaba conflictos que tenían que ver en lo social y también tenían que ver en lo social. Hay algo muy interesante, visto muy por arriba, que a mí me gusta, que investigué bastante y me sirvió mucho con el trabajo de neurociencia, que dice que Freud trabajó el consciente y el subconsciente. Jung trabajó el consciente, el subconsciente, porque trabajaba con Freud, y cuando se separa también trabaja el consciente colectivo. Y después aparece Moreno en Francia y otros un poquito más cercanos que dicen que está el consciente, el subconsciente, el consciente colectivo, el subconsciente colectivo y generacional. Y es ahí donde aparece después la biodecodificación y aparece un montón de cosas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un consciente, tengo un subconsciente, también tengo un consciente colectivo. Por ejemplo, si una sociedad, en este momento estamos viviendo un consciente colectivo donde todos desde algún lugar percibimos ciertas limitaciones o ciertos miedos o ciertas sensaciones de angustia, y es un consciente colectivo, y es un consciente colectivo mundial. Está el subconsciente colectivo, que es aquello que nosotros percibimos que está sucediendo, aunque no esté sucediendo al alcance de nuestra visión. Y después está el subconsciente generacional, que es aquello que yo traigo de mi transgeneracional y no sé por qué reacciono a determinada situación, pero tengo ese programa. Y ahí se empieza a poner como interesante, porque cuando descubro ese terreno, empiezo a encontrar que enfermedad puede significar un montón, puede estar abierto a un montón de frentes. Quiere decir que puede estar abierto a mi consciente, a mi subconsciente colectivo o a mi subconsciente transgeneracional. Y todos esos frentes pueden estar afectando la salud o la estabilidad emocional de una persona y por lo tanto presentar una enfermedad. Entonces, en realidad, todo esto que yo les mando, si pueden silenciar los micrófonos, así es. Todo esto que yo les envío, desde lo que significa la historia de lo que es enfermedad, está bueno para saberlo, pero además estamos como mucho más cerquita de algo que es bien consciente y que nos representa, más que nada en esta época, que habla del consciente colectivo y también de lo que podemos traer en nuestro árbol genealógico. La otra vez en un congreso yo estaba hablando sobre esto
y tenía que ver como si yo les dijera de esta manera. Supongamos que, no sé, viene Flavia y me dice, Adri, ¿nos vamos juntas de vacaciones? Sí, dale, buenísimo, a las dos nos encanta viajar. Buenísimo, vámonos de vacaciones. Entonces ella me dice, vamos a, no sé, a visitar Corrientes, a ver los esteros de Liberá, no sé, una cosa así. Y yo le digo, no, la verdad que no. La verdad que ni loca voy. ¿Pero por qué? ¿No te gusta? No, no sé, no fui nunca, pero me da miedo. Puede ser que yo traiga este miedo de un subconsciente transgeneracional. De eso es lo que estamos hablando. Cuando en mi memoria celular yo traigo un dato que no viví. Yo vivo en una casa donde no hay ni cocodrilos, ni camalotes, ni nada ni un río, ni nada que se le parezca, y sin embargo, mi reacción ante esa situación es como interna de reacción. No puedo explicarlo, no puedo definirlo, pero eso es lo que sucede. Entonces, eso tiene que ver con un subconsciente transgeneracional. Tal vez yo debería buscar en mi árbol genealógico, si no tengo una abuelita que vivió una situación de miedo en el río, o vio algo que no le gustó, o algo le pasó, y a mí me pasa, por ejemplo, miren, tengo una alumna que ya hizo el profesorado de yoga y flores también, que el otro día me dice, iba caminando con mi papá de 93 años para llevarlo a vacunar. Bien, entonces me doy cuenta que esquiva la boca de tormenta de esas redondas que están en el medio de la calle. Y entonces le digo, ¿qué haces, papá? No, me da miedo caminar por arriba. Y entonces me dice, me di cuenta que yo lo hice toda la vida, pero él nunca me lo había dicho. O sea, eso es memoria celular. Cuando yo traigo en mi transgeneracional algo, entonces le digo, bueno, pregúntale a tu papá, ¿desde cuándo? ¿Qué vio? O sea, porque tal vez tampoco es de él y lo vengo trayendo. Bien, todas estas cosas pueden afectar y sacarme de salud a enfermedad, ¿correcto? Que son como definiciones mucho más modernas de lo que ustedes tienen en el apunte, que es desde la historia, desde lo que se considera salud o enfermedad. Pero convengamos que hay algo que es básico, que tiene que ver con separarme de mi yo interior, de mi yo supremo, de mi sabiduría interior, más allá de cualquier filosofía o religión. Convengamos que ya en aquel momento Bach sabía que cuando la persona se aleja de sí mismo, se deja de reconocer. Por lo tanto, desde ese lugar está desconectado y entonces no se percibe a sí mismo. Y es ahí donde se aleja de su sabiduría interior. Y ese es el primer paso a enfermarse, digamos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Estamos bien? Bien. Voy a ir al apunte, a la primer flor. No sé si ustedes me ven ahí, yo no lo tengo para compartir porque, bueno, no lo sumé porque ustedes ya tenían el apunte. Pero bueno, vamos a arrancar con Mimulus. Mimulus. Dice, para el miedo de las cosas de este mundo, tales como la enfermedad, el dolor, los accidentes, la pobreza, la oscuridad, la soledad, las desgracias, los temores, la vida cotidiana, estas personas soportan en silencio y secretamente sus miedos.
sin hablarlos libremente con los demás. Edward Bach. Palabra clave: timidez, miedo de origen conocido. Aspecto positivo: coraje, valor, libertad, comprensión hacia los demás, compasión. Lección a aprender o virtud a desarrollar: la compasión. La flor es mimulus y el defecto a superar es el temor. El patrón transpersonal, esa es patrón transpersonal, retracción. Y es una definición que está en estudio, por eso la defino así. Bien. Voy a hablar de mimulus. Hay un caso dentro de la clínica de mimulus. Ustedes después van a leer a todos los médicos que yo les pongo en el apunte ahí a ver con cuál se identifican mejor, pero digamos que mimulus es la flor que es para el miedo. Y lo que tiene de particular es que no te saca el miedo, te da coraje. Nosotros sabemos, y más ahora a través de la neurociencia, desarrollamos que el miedo pertenece, también para la biodecodificación, el miedo pertenece al cerebro más básico, es el cerebro reptiliano. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Cuando un bebé se está formando, la primer parte de su desarrollo cerebral es su cerebro reptiliano y que es donde se desarrollan las funciones básicas de supervivencia. Todo lo que tenga que ver con la supervivencia se va a desarrollar en esta etapa cerebral. Muy bien. ¿Por qué la supervivencia está relacionada al miedo? Porque gracias a que tengo miedo estoy vivo, aunque parezca mentira. El miedo no es malo. Digamos que el miedo, mientras no me detenga y no me paralice, no es malo. El miedo es un momento de detención para que el cerebro pueda entender y el ser humano reaccionar a cuál es la reacción siguiente. Cuando a mí me da miedo algo, yo no estoy evaluando, el cerebro no se toma el tiempo necesario para evaluar ninguna cosa. Automáticamente va a hacer reaccionar neurotransmisores que van a estar respondiendo a ese tipo de miedo. Si yo necesito correr, va a mandar irrigación sanguínea a mis piernas. Y si yo necesito defenderme, la va a mandar a mis manos. Ahora bien, esa es una reacción rápida que no necesita evaluación. Es una reacción. Por lo tanto, pertenece al cerebro básico que es de supervivencia. Ahora bien, cuando el miedo no me paraliza, lo que viene después del miedo es el coraje. En realidad, el miedo hace que yo me fije cómo está el semáforo al cruzar. El miedo tiene que ver con lo precautorio, tiene que ver con lo automático de querer seguir vivo y estar conectado con uno. Uno tiene miedo de perder la vida, por lo tanto, es lo lógico tenerlo. Entonces yo no camino por la cornisa, digamos. Ahora bien, si después del miedo no surge el coraje, quiere decir que me estoy paralizando. Y esa es la parte donde sí ahí se pone complicada la situación porque detiene mi vida natural. Entonces, Mimulus lo que aporta es coraje. ¿Y de qué manera? Conectándome con la realidad. Hay una clínica muy interesante de Bach que cuenta que en la época de la posguerra una mujer le trae a él a la consulta una nena de 6 años que se había levantado a la mañana y había encontrado en Europa, en esa época súper normal, una rata
y que se había asustado tanto que a partir de eso vivía aterrada todo el tiempo. Empieza el tratamiento con Bach y le da Mimulus. Y entonces, según la clínica de Bach, dice que al tercer frasco, cuando le preguntó a la nena qué tamaño, le volvió a preguntar a la nena qué tamaño tenía la rata ya era así, había dejado de ser. En realidad, posiblemente la rata siempre había sido así y la impresión había sido así. Lo que aportó Mimulus es ese estado de conexión con lo real y lo concreto. ¿Por qué? Porque Mimulus es para el miedo concreto. Y esa es la diferencia, porque van a encontrar otras flores que también son para miedo, pero diferentes. El miedo concreto, o sea, yo no voy a tener miedo, no voy a tomar Mimulus si tengo miedo que venga un tsunami. En Argentina no hay tsunamis. Entonces no es Mimulus. Voy a tomar Aspen. Pero en realidad voy a tomar Mimulus cuando yo tenga miedo a que, no sé, voy al almacén y tengo miedo que me roben. Entonces no me muevo, no compro, no vivo, no, estoy detenida sin posibilidad de avanzar. ¿Correcto? Bien. Ese miedo, esa desconexión, con ese miedo interno, esa desconexión con mi seguridad personal, con mi yo interior, con aquello que me puede sacar adelante, es donde yo tengo que Mimulus me aporta ese coraje, justamente esa situación de salir adelante y sobreponerme. ¿Correcto? Entonces, básicamente lo que me va a aportar es sobre los miedos conocidos, sobre los miedos reales. Por ejemplo, funciona muy bien con el Rescue en los ataques de ansiedad o ataques de pánico. Funciona también muy bien en las personas que van a ser sometidas a operaciones, porque saben lo que va a suceder. El miedo es el psiquismo del riñón para la medicina china. Así que todas las afecciones de riñón, como por ejemplo infecciones urinarias, que son pérdidas de territorio o invasión de territorio, cálculos renales. Si voy muy rápido me avisan. También Mimulus, al mover los líquidos, activa la función del riñón. Bien. ¿Cómo van? ¿Hasta acá bien? ¿Sí? Bien. Quedan 4 minutos, voy a seguir. Si se corta, saben que se va a quedar grabando. Tenemos 10 minutos para calentar el agua y entramos en el segundo enlace. Ok. Yo me caliento el mate entre clase y clase. Bien. Vamos a ir a la siguiente, que quiero que vamos a ir a la otra punta y vamos a ver impatience. Impatience dice lo siguiente: para los que son rápidos en acción y de pensamiento y quieren que todo se haga sin vacilación y sin demora.
cuando enferman, esperan con ansiedad una pronta recuperación. Les resulta muy difícil tener paciencia con la gente lenta, ya que la lentitud les parece un error y una pérdida de tiempo. Hacen toda clase de esfuerzos para lograr que los lentos actúen con mayor rapidez. Frecuentemente prefieren trabajar y pensar solos para poder hacer todo a su propio ritmo. Edward Banks. Palabra clave: impaciencia, irritabilidad, tensión mental exagerada, rigidez y aceleración. Aspecto positivo: paciencia, tolerancia, relajación, indulgencia. Lección a aprender o virtud a desarrollar: indulgencia. Flor: impatience, defecto a superar, impaciencia, dolor o perdón. Patrón transpersonal: aceleración, rigidez dinámica. Bien, vamos a hablar de impatience. Es exactamente bastante lo opuesto al anterior. Es el jefe que no tenés que tener. O sea, imagínatelo, ¿no? El que quiere todo ya, el que no puede delegar, el que siente que si te explica lo que hay que hacer, pierde el tiempo. Ese es el jefe que realmente te enloquece, o sea, que te pone en mimulus, digamos, ¿no? Impatience es el que está acelerado, el que siente que pierde el tiempo, el que se queja en la cola del banco, el que se queja en la espera del teléfono, el que se queja todo el tiempo, el que siente que su tiempo vale más que cualquier cosa, el que está parado sobre la visión del tiempo. La peor parte de impatience es su rigidez, porque está convencido de esa situación. Y por lo tanto, en esa rigidez es tan estricto que no puede conectar con la escucha del otro, con el proceso del otro. Es la típica persona que cuando vos le estás hablando está pensando que contestás. No te está escuchando. Entonces, en un mundo donde la conectividad tiene que ser rápida y todo tiene que ser rápido, se fomenta este tipo de personajes que realmente se terminan haciendo daño a sí mismos. Padecen patologías que son importantes, como por ejemplo Parkinson en la vejez, ¿no? O rigidez articular, artrosis, artritis, todas estas están relacionadas a este tipo de temperamento emocional. Si se corta, ya saben, en 10 minutos entramos en el siguiente enlace. Entonces, este impatience realmente está desconectado no solamente con él, sino con el otro. Y lo que aporta el impatience es empatía. Es esa empatía que tiene que tener con el otro para respetarle sus tiempos y respetarle su sentir y respetar